Tributaria. Esta es la segunda parte de este tema que tuvimos hace un mes, me parece que fue que platicamos sobre este tema. Y bueno, voy a empezar, ¿no? El tema relacionado con las multas del Servicio de Administración Tributaria me parece muy relevante y muy actual porque el Servicio de Administración Tributaria actualmente está llevando a cabo diversos requerimientos y ha estado haciendo mucho énfasis en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que ha traído como consecuencia que sea más enfático en la imposición de las multas. Entonces vemos que se ha incrementado el número de multas que el SAT impone y eso deriva en que los juicios en contra de estas multas también se incrementen. Entonces yo en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa he visto este incremento en los juicios que existen en contra del SAT en relación con este tipo de multas, muchos de ellos controvertidos por la PRODECON, ¿no? Entonces la sesión pasada, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que comentaba la sesión pasada. La sesión pasada, que ustedes pues, pueden retomar en el canal de YouTube de Actualizándome y en mi propio canal, abordamos sobre los temas o la distinción entre lo que es una infracción administrativa y lo que es una sanción administrativa, ¿no? La infracción sería ir en contra de lo que señala la ley y esa conducta que es contraria a la norma va a traer como consecuencia una sanción administrativa, ¿no? Que la sanción administrativa por excelencia, la que impone el SAT, son las multas. La sanción sería este castigo. Estos conceptos ya lo habíamos comentado. Estas diapositivas ya la tienen también Actualizándome, se las pueden pedir con gusto, si no en mis redes sociales se las paso con mucho gusto. Vimos algunas reglas relativas a las multas, por ejemplo, que cuando una conducta dé lugar a varias infracciones y por lo tanto a varias sanciones, solo se te va a aplicar la sanción que sea mayor, ¿no? No te van a aplicar todas las sanciones al mismo tiempo. También vimos que cuando tú cumplas de manera espontánea la obligación, pues no va a generar una multa. Por ejemplo, si tú no presentaste tu declaración anual o tu declaración mensual y pues se te pasó el tiempo y luego la presentas, vas a tener que pagar recargos y actualizaciones, pero no va a generar una multa porque el SAT no lo ha descubierto. Sin embargo, si el SAT lo logra descubrir antes de que tú cumplas y te hace algún requerimiento, ya el cumplimiento no sería espontáneo, por lo tanto sí generaría una multa, ¿no? El artículo 73 del Código Fiscal de la Federación es el que nos menciona cuando el cumplimiento no se considera espontáneo, lo que pues tenemos que tener cuidado, ¿no? De cumplir con nuestras obligaciones, estar pendiente del cumplimiento de las obligaciones para que no generen multas. También comentamos que tú puedes hacer una solicitud de reducción de multas, que estas se presentan ante el Servicio de Administración Tributaria, específicamente ante la desconcentrada de recaudación, y esta Administración Desconcentrada de Recaudación del SAT puede reducirte la multa hasta el 100%, tomando en cuenta pues, la gravedad de la infracción, si es tu primera vez, si estás cumpliendo, si eres un contribuyente que normalmente cumple tus obligaciones, pues te puede condonar hasta, bueno, antes se llamaba condonación, ahora se llama reducción, hasta el 100% de las multas. Es una facultad discrecional, así que contra la negativa de la condonación no procedería medio de defensa. Podrías, en su caso, acudir al amparo indirecto, ¿no? En contra de una negativa de reducción de multas, pues alegando vicios en la competencia, fundamentación, motivación, cuestiones formales. Esto es lo que les comentaba hace rato. Cuando hay varias multas, solo te van a aplicar la multa que es mayor, no te van a aplicar pues todas las multas que se actualizarían. Como por ejemplo, si tú no presentas una declaración de pago, pues aquí se actualizarían dos multas, una por la omisión de pago de contribuciones, que es el 55% de la contribución omitida, y otra la no presentación de una declaración. Entonces aquí se tendría que analizar
cuál es el monto más alto de las dos multas y ese sería el que te aplicaría. Generalmente es el del 55%. Entonces depende de cuánto es lo que omitiste pagar. Hay varias cuestiones a considerar respecto a las multas, hay varias reglas que se tienen que tomar en cuenta referente a las multas, que están en los artículos 75, 76 principalmente, y en el artículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente en cuanto a reducción de multas y la imposición de ellas. No vamos a abundar sobre ello porque lo vimos en la sesión pasada, solo estamos como recordando. Recuerden que hay varias infracciones, el Código Fiscal establece en diversos artículos muchas infracciones, las cuales tenemos que ser cuidadosos de no incumplir. En la sesión de hoy específicamente vamos a platicar sobre dos sentencias en las cuales pues se aplica las infracciones que están en el artículo 81 relacionadas con la obligación de pago de contribuciones y la presentación de declaraciones. Vamos a empezar a ver algunas tesis y algunas jurisprudencias y finalmente vamos a ver unas sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y eso es lo que abordaremos en la sesión de hoy. Bueno, esta tesis es reciente, es de mayo de 2022, específicamente es un precedente de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por lo tanto este precedente deriva de una sentencia, no deriva de un juicio. Este precedente nos dice que la multa prevista en el artículo 76, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, no viola el principio de equidad tributaria, porque, bueno, va de este artículo establece un porcentaje de imposición de multa de un 55 al 75% de las contribuciones omitidas. Entonces, nos señala un mínimo, que es el 55, y un máximo, que es un 75. La autoridad generalmente la primera vez nos impone el mínimo, que es el 55% de la contribución omitida. Lo que nos señala este precedente es que este artículo no viola el principio de equidad tributaria porque se considera, o por lo menos así lo consideró la segunda sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, es que pues es una medida que aplica para todos por igual, ¿no? Dice, trata a los iguales en forma igual y a los desiguales en forma desigual, atendiendo la resistencia y mala fe en relación con el pago de contribuciones, ¿no? Porque este tipo de contribuciones, pues este tipo de multas, perdón, se le impone a quien omitió el pago de las contribuciones. Esta otra tesis es del Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y nos señala que la multa por omisión de contribuciones y por pérdidas fiscales improcedentes que provoca la omisión de contribuciones, en este caso no le sería aplicable el concurso ideal previsto en el artículo 71, fracción cuarta del Código Fiscal. Esta tesis igual le comentamos hace un mes, pero se refiere básicamente al concurso de las multas, lo que les decía, cuando hay dos multas por la misma conducta, solo se te va a aplicar la mayor. Y esta tesis lo que señala es que cuando tú no pagaste impuestos, no pagaste la contribución y además declaraste pérdidas fiscales improcedentes, ¿no? Pérdidas fiscales que al final no fueron procedentes y por lo tanto eso provoca la omisión de contribuciones, no significa que se trate, por lo menos es el criterio del tribunal, que se trate de la misma conducta, porque aquí son dos conductas diversas, dice, una es no pagar la contribución y otra es haber declarado pérdidas, ¿no? Entonces, lo que señala el tribunal es que no es la misma conducta y por lo tanto no se aplica el concurso de las multas, ¿no? Esto es interesante porque podríamos pensar que sí hay este concurso, ¿no? O sea, la lógica, me parece, del contribuyente que presentó este juicio fue, si yo declaro pérdidas fiscales y tú dices que son improcedentes, eso va a traer como consecuencia la omisión de pago de contribuciones y pues es la misma conducta lo que lo provocó. Entonces me vas a poner dos multas por la misma conducta y por lo que señala aquí el tribunal es que sí se puede, ¿no? Dice, cuando la omisión de contribuciones disminuyendo las pérdidas fiscales improcedentes, no va a generar el beneficio del concurso ideal porque no son dos conductas distintas, ¿no? A criterio del tribunal. Esto obviamente, estas tesis que estamos comentando son criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que pueden variar
si nosotros llegamos al amparo y el Tribunal Colegiado de Circuito lo analiza, o incluso si lo llegara a analizar la Suprema Corte de Justicia, ¿no? El análisis de estas tesis, el comentario de las tesis que estamos viendo hoy, pues es básicamente para tener un parámetro, ¿no? Y de cómo resuelve el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este es otro precedente que nos habla, la distinción, nos distingue entre una multa de fondo y una multa formal. Nos dice, distinción entre las previstas entre los artículos 76, primer párrafo, y 81, fracción cuarta, y 82, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación. Entonces, aquí nos menciona que estos artículos establecen conductas infractoras distintas. Dice, los artículos 31, 81 y 82 sancionan el no efectuar pagos provisionales, que es una multa formal, ¿no? El no presentar la declaración y efectuar los pagos en el mes correspondiente. Esa es una obligación formal. Recuerden que tenemos que presentar declaraciones provisionales, efectuar pagos provisionales. Esa es una obligación formal. Y si el artículo 76, fracción cuarta, prevé una infracción de fondo, que es la omisión en el pago de tales contribuciones. Entonces, aquí lo que hace este precedente es hacer la distinción entre que una misma conducta, pues aquí sí puede generar dos sanciones, una sanción de forma y una sanción de fondo. Cuando se dé este caso, se aplicaría el artículo 75 y por lo tanto sí se tiene que analizar cuál es la multa mayor y solo se nos va a aplicar la multa mayor. Entonces hay que distinguir cuando una multa es de forma y una multa es de fondo. Una multa es de forma cuando nos sancionan por incumplir algún requisito de la ley, y va a ser de fondo cuando está relacionado con la omisión en el pago de las contribuciones. Esta jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa nos señala interpretación del artículo 75, fracción quinta del Código Fiscal de la Federación en cuanto a las multas, es del 2019, y pues este artículo lo que prevé es lo que hemos estado comentando, de pues el concurso de multas, ¿no? Que se le debe aplicar la multa mayor. Nos dice, este beneficio no es aplicable cuando el contribuyente ha incurrido en dos conductas de omisión, como son no pagar el impuesto de comercio exterior y el IVA. Entonces, esto es muy común. Yo lo he visto recientemente en varios juicios donde los contribuyentes alegan, es que si el SAT me requirió la omisión de pago de IVA y de impuestos sobre la renta, solo me puede multar una vez, porque me está multando, cuando se multa por no presentar la declaración. Entonces se dice, si es la misma declaración, ¿no? Donde yo tuve que pagar impuestos sobre la renta e IVA, o en dicha omisión, ¿no? que es la presentación de la declaración, se trata de una sola declaración, de un solo pago, aunque sean dos impuestos, dice el contribuyente, pues no importa, porque es una sola conducta por el mismo mes, ¿no? Por ejemplo, la declaración provisional de impuesto sobre la renta y la declaración mensual de IVA, dice, pues se presentan a través del mismo sistema, a través de la misma plataforma, ¿no? Todo es igual, entonces, por lo mismo, solo debería ser una multa. Entonces, lo que nos señala esta jurisprudencia es que no, cuando se tratan de diversas obligaciones de fondo relacionadas con la omisión de pago de contribuciones, pues se debe de sancionar por cada una de ellas. Si tú no pagaste IVA, el IVA es una contribución independiente al impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, si tú no presentaste la declaración de IVA y si no presentaste la información de la declaración de impuesto sobre la renta, son dos declaraciones diferentes que tienen origen en dos leyes diferentes. Una sería la ley del IVA y otra la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Por lo tanto, nos dice aquí la jurisprudencia, son conductas distintas y por lo mismo se puede imponer una multa por cada omisión de ellas, ¿no? Entonces, es correcto desde el punto de vista del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que a ti te multen por no presentar tu declaración de IVA y no presentar tu declaración de impuesto sobre la renta, aunque se trate del mismo mes, ¿no? Y aunque incluso, de acuerdo al portal del SAT, lo puedes presentar en una misma declaración, la información de IVA e impuesto sobre la renta, al ser dos impuestos distintos, tener origen distinto y ser obligaciones distintas, pues son dos multas las que se te aplicarían. Y así serían 3 o 4 si fueran varios los impuestos o varios los meses, ¿no? Entonces se te van a aplicar todas las multas que apliquen por cada uno de los meses. Recuerden que en la generalidad, en el impuesto sobre la renta se paga
se realizan pagos provisionales mes a mes y el IVA es mensual, ¿no? Entonces tienes que prestar una declaración por cada uno de los meses. Si tú no presentas la declaración de enero, luego no presentas la de febrero, luego no presentas las de marzo, pues ahí vas a tener 3 multas, una por cada mes, tratándose de IVA, y otras 3 de impuesto sobre la renta por pagos provisionales. Y tendrías pues 6 multas por los primeros 3 meses del año, ¿no? Son multas formales y es correcto que te impongan las 6 multas desde el punto de vista de la jurisprudencia que acabamos de comentar. Ahora, esta es otra jurisprudencia que señala multas, la imposición de la mayor no opera cuando se trata de 2 o más conductas infractoras, y es básicamente lo mismo que hemos estado comentando. Aquí lo que nos señala, lo que está sombreado, dice el beneficio. Este beneficio no es aplicable al contribuyente que haya cometido 2 o más conductas infractoras consistentes en la omisión de pago de 2 impuestos diversos, por tratarse de 2 actos diferentes que contravienen 2 leyes tributarias diversas, resultando legal que la autoridad imponga 2 o más sanciones, ¿no? Lo que había estado comentando. Ahora, este es otro precedente. Este nos señala multa mínima. Su motivación la constituye la verificación de la infracción y la adecuación del precepto que contiene dicha multa. En cuanto a las multas, generalmente las multas fiscales van de un mínimo a un máximo. Por ejemplo, la multa de fondo va de un 55% a un 75%, va de un mínimo a un máximo. Hay multas que, por decir una cantidad pues genérica, van, por ejemplo, de 5,000 a 50,000 pesos. Entonces tienes un mínimo del monto de la multa que la autoridad te puede imponer y vas a tener un máximo que la autoridad te puede imponer. No te pueden poner una multa superior a ese máximo ni una multa inferior a ese mínimo. Por tal razón, cuando la autoridad solo te impone la multa mínima, ese monto no se tiene que motivar de manera exhaustiva, porque la autoridad no puede imponerte una multa menor, ¿no? Si, por ejemplo, la mínima es 5,000, la autoridad no te puede poner una multa de 4,000 ni de 3,000, la ley no lo permite. La mínima que te podría poner es la de 5,000 pesos, ¿no? Entonces, si la autoridad te pone la multa mínima de 5,000 pesos, nos señala este precedente que la motivación solo va a ser señalar cuál conducta infractora cometiste, ¿no? Y por lo tanto, qué sanción te actualiza, y señalar los artículos que prevén la conducta infractora y la sanción. Y eso sería suficiente. En cambio, si la autoridad te sanciona con un monto superior al mínimo, por ejemplo, si en lugar de 5,000 te impone 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, la cantidad que sea superior al mínimo, entonces la autoridad no nada más tiene que motivar la conducta infractora y la sanción, sino que además tiene que motivar el monto, tomando en cuenta circunstancias particulares como la gravedad de la infracción, el grado de reincidencia, la mala fe, la capacidad económica, para que pueda justificar por qué te está imponiendo una multa superior al mínimo. Por lineamiento, el Servicio de Administración Tributaria la primera vez solo te impone una multa mínima. La segunda y demás ocasiones ya te imponen multas superiores, ¿no? Pero la primera vez generalmente, y yo nunca he visto que sea distinto, te imponen la multa mínima. Hay autoridades municipales, estatales y otras autoridades que sí desde la primera vez te imponen un monto superior, y pues eso obviamente podría traer como consecuencia la ilegalidad de esa multa si no se motiva por qué te imponen un monto superior al mínimo. Se tendría que analizar pues en cada caso en concreto, ¿no? Entonces lo que nos señala este precedente es que tratándose de la multa mínima, no se tiene que motivar pormenorizadamente los elementos que se tomaron en cuenta para imponer esa multa mínima, ¿no? No es necesario que te tome en cuenta la capacidad económica, la importancia, la gravedad de la infracción, el daño. Eso no es necesario si es el monto mínimo. ¿Por qué? Porque no te pueden imponer una multa inferior, como les había comentado. Ahora, esta es una jurisprudencia del 2020 y esta ya es de la Suprema Corte de Justicia, específicamente de la segunda sala. Esta nos señala en el rubro. El rubro, pues, es la parte en mayúscula, ¿no? Que tiene todas las jurisprudencias. En el rubro nos señala multa prevista en el artículo 40, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Para considerar suficientemente fundada y motivada su aplicación, no basta que se invoque el párrafo segundo del citado precepto, sino que además es indispensable que se exponga por qué motivo se estima actualizado el caso de excepción
y las razones por las que no se siguió el orden establecido. Bueno, esta es una jurisprudencia que, si se dan cuenta, no tiene tanto tiempo. Salió en agosto de 2020, es decir, salió después de pandemia, ¿no? O sea, se publicó pues durante los primeros meses de la pandemia en el 2020. Por lo tanto, no hay tantos juicios donde se haga valer. Una de las recomendaciones sería que analicen bien esta jurisprudencia y verifiquen bien, en dado caso que les impongan una multa, si se está cumpliendo con esta. Porque yo no he visto que la hagan valer en tantos juicios, pero en un juicio que tuve, sí lo hicieron valer y lo ganaron. ¿Por qué lo ganaron? Porque efectivamente no se cumplía con lo señalado en esta jurisprudencia. ¿Qué es lo que señala esta jurisprudencia? El artículo 40 del Código Fiscal de la Federación establece las medidas de apremio que puede la autoridad imponer. Una de ellas son las multas. Pero para que te puedan multar, esto es, bueno, el 40 habla de facultades de comprobación. Cuando tú impides el ejercicio, desarrollo o inicio de las facultades de comprobación, ¿no? Entonces, para que te puedan multar, por ejemplo, por no cumplir un requerimiento en facultades de comprobación, te tienen que señalar el auxilio de la fuerza pública, nos dice el artículo 40, pero luego en su segundo párrafo prevé excepciones. Y una de las excepciones es no cumplir el requerimiento. Y efectivamente es un supuesto de excepción. Entonces, si tú en una visita domiciliaria no cumples el requerimiento o una revisión de gabinete no cumples el requerimiento, ¿te podrían multar? Sí. Sin necesidad de auxilio de la fuerza pública, sí, conforme a la fracción 40 y su segundo párrafo. Sin embargo, lo que señala esta jurisprudencia es que, como en el segundo párrafo del artículo 40 establece algunas excepciones, es decir, no solo una, sino más de una, la autoridad tiene que motivar debidamente cuál de esas excepciones es la que se actualiza en ese caso en concreto. Es decir, te tendrían que decir, se te aplica la multa conforme al artículo 40, fracción segunda, en relación con el segundo párrafo del artículo 40, ya que no cumpliste el requerimiento, por lo tanto se actualiza este supuesto de excepción que está ahí y no es necesario pues pedir el auxilio de la fuerza pública. Pero si no se te justifica de esta manera y solo se cita el segundo párrafo del artículo 40 sin explicarte la razón por la cual no se pidió el auxilio de la fuerza pública, ni se cita, ni se señala cuál de las otras excepciones se actualizó o por qué se actualizó esa excepción, la multa sería ilegal, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito lo que dice. En la parte morada dice, es indispensable que la autoridad exponga qué motivos considera actualizado en el caso de excepción previsto en el segundo párrafo del artículo 40 y las razones por las cuales no siguió el orden a que se refiere el párrafo primero, es decir, primero el auxilio de la fuerza pública. Porque si bien es cierto que el artículo 40, el segundo párrafo establece excepciones, son varias esas excepciones, nos dice, para que las autoridades fiscales respeten los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 constitucional, necesariamente deben ajustar su actuación a la que expresamente señala el artículo 40 y ello debe estar justificado, ¿no? Entonces, es importante esto. Yo les aconsejo que la analicen y que si llegan a tener alguna multa derivada de una facultad de comprobación, pues vean si les puede ser aplicable, porque en muchas ocasiones, pues el SAT no hace esta justificación, ¿no? Entonces, podrían ganar por ahí sus multas derivadas de facultades de comprobación. Esta es otra jurisprudencia de la Suprema Corte. Esta es del 2017 y esta nos dice multa por omisión de cumplimiento de obligaciones fiscales cuando medió requerimiento de la autoridad fiscal su fundamentación. Y aquí lo que nos dice es que cuando en una multa, como las que emite el SAT recientemente, señala que existió un requerimiento de obligaciones previo, significa que es correcto y por lo tanto al existir el requerimiento de obligaciones la multa no es espontánea. Porque muchas veces pues se alega en juicio, es que yo pagué sin que hubiese requerimiento. Entonces ahí lo que tendrías que demostrar es que el requerimiento te lo notificaron ilegalmente o que no te lo notificaron. Porque si existe un requerimiento, el cumplimiento ya no sería espontáneo y por lo tanto sí serías acreedor a una sanción. Entonces es importante verificar la existencia del requerimiento. Si no es así, en juicio probablemente podrías demostrar pues, la ilegalidad de la notificación de ese requerimiento o la ilegalidad del requerimiento en sí. Si el requerimiento es ilegal y tú ya cumpliste la obligación, demostrarías que cumpliste de manera espontánea y por lo tanto la multa sería ilegal. En una de las sentencias que vamos a comentar pasa esto.
lo que se declara ilegal, pues es el requerimiento. Por hacer ilegal el requerimiento, por lo tanto es ilegal la multa. Bueno, esta jurisprudencia, esta no es reciente, es del 2006, es una jurisprudencia muy importante, que si ustedes se llegan a ir a algún medio de defensa, pues yo creo que en la mayoría de los casos podría ser un arma para defenderse. Esta jurisprudencia habla de tipicidad, nos dice tipicidad. Este principio, normalmente referido en la materia penal, es aplicable a las infracciones y sanciones administrativas. Entonces, aquí primero nos explica qué es el principio de tipicidad. Nos dice, este principio se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. ¿Esto qué quiere decir? De manera muy simple, que la conducta que es contraria a la ley, que ya vimos que es la infracción, tiene que ser clara, ¿no? Lo que se va a sancionar tiene que ser claro por la norma. Por ejemplo, si te están sancionando por no presentar una declaración, la infracción debe de ser, es una infracción no presentar la declaración, ¿no? Debe que quedar claro cuál es la infracción. No se puede, no da lugar la tipicidad a que se interprete, ¿no? O a que te impongan una sanción parecida, ¿no? Porque cometiste una infracción parecida a lo que señala el código. No, la infracción tiene que ser exacta a lo que señala el Código Fiscal de la Federación, que no dé lugar a ninguna interpretación. Dice, en otras palabras, dicho principio se cumple cuando consta en la norma, es decir, en la ley, una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción, es decir, que no da lugar a interpretación, que es una infracción muy clara. Nos dice, debe afirmarse que la descripción legislativa de las conductas ilícitas, es decir, lo que está contenido en la ley, todas las palabras, la oración contenida en la ley, como una infracción, debe gozar de tal claridad que el juzgador pueda conocer su alcance y significado al realizar el proceso mental de adecuación típica. Es decir, si yo analizo cuál es lo que pasó y lo que está en la ley, tengo que hacer esta subsunción, es decir, este enlace entre lo que dice la ley y la conducta del contribuyente para ver si encuadran. Si la conducta del contribuyente no encuadra con lo que señala la ley como infracción, no puede ser sancionado, ¿no? A esto se refiere la tipicidad, ¿no? Dice, sin necesidad de recurrir a complementaciones legales que superen la interpretación y que lo llevarían al terreno de la creación legal para suplir las imperfecciones de la norma. Entonces, muchas de las multas del SAT lo que carecen es de tipicidad, porque aunque probablemente sí cometió alguna infracción el contribuyente, la autoridad no motiva bien sus multas y por lo tanto señala un supuesto infractor no previsto en el Código Fiscal de la Federación, lo que conlleva a que se declare la ilegalidad de esa multa. Entonces luego nos señala, si cierta disposición administrativa, o sea, si cierto artículo del Código Fiscal de la Federación establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar, o sea, debe ser exacta a la hipótesis normativa prevista, previamente establecida, es decir, a lo que señala la ley, sin que sea lícito, sin que sea legal, ampliar esta por analogía o por mayoría de razón, es decir, en supuestos similares. No se puede utilizar lo que dice la ley para supuestos similares en materia de infracciones. En otros casos pudiera ser que sí, pero en materia de infracciones no se puede. Bueno, entonces vamos a pasar al análisis de estas dos sentencias que les traigo. Para hacer este análisis vamos a primero leer lo que señala el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 81 nos señala que son infracciones relacionadas con la obligación de pago de contribuciones, de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedición de constancias y del ingreso de información a través de la página del SAT. Y nos dice varias fracciones. La que vamos a analizar ahorita es la fracción primera. Si se dan cuenta, viene de colores. ¿Por qué lo puse de colores? Porque son varios supuestos. Entonces, va a ser infracción no presentar la declaración, solicitud, los avisos o las constancias que exigen las disposiciones. No presentarlas. La infracción sería no presentarla. Ahora, una segunda infracción sería no hacerlo a través de los medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda. Es decir, sí la presentaste, pero no como debería ser, no a través de los medios electrónicos. Luego nos dice presentarlos a requerimiento de las autoridades. Es decir, sí la presentaste, pero la presentaste cuando existió un requerimiento, ¿no?
Luego nos señala no cumplir los requerimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos o medios electrónicos a que se refiere esta fracción. Es decir, te requirieron y no cumpliste el requerimiento. Luego dice, o cumplirlos fuera de los plazos señalados. Es decir, te requirieron y sí cumpliste el requerimiento, pero no dentro del plazo que te señalaron, por ejemplo, 15 días. Si no lo cumpliste dentro del plazo de 15 días, pues se ubicaría en este supuesto. Sin embargo, la motivación tiene que ser exacta para que haya este supuesto de tipicidad. Y esto puede ser debatible, ¿no? Pero vamos a analizar entonces una sentencia. Esta sentencia, ahí viene en la parte de arriba. Los datos es una versión pública, la pueden consultar todos en la página del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es emitida por la primera sala regional norte-este del Estado de México, en el expediente que está ahí señalado. Deriva de un juicio sumario, así que es el criterio de un magistrado instructor de esta sala. Aquí, si se dan cuenta, lo que nos señala es que es una parte, es un extracto donde analizan que la multa que se está debatiendo en este juicio, pues es ilegal. Nos dice, esta instrucción considera que la multa a cargo de la actora no se encuentra debidamente fundada y motivada y se emite en contravención del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, porque el motivo de la multa, viene ahí en negritas, es porque se determinó multa por haber presentado la declaración fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales. Y esta multa yo estoy seguro de que si alguno de ustedes pues, es contador, asesor de empresas o es abogado, asesor de empresas, habrá visto que es el pan de cada día del SAT, ¿no? Actualmente están emitiendo estas multas como si fueran tortillas, entonces muchos contribuyentes les llegan este tipo de multas. En este caso en concreto, esta sala en concreto consideró que esa multa es ilegal porque ese motivo, lo que está en negritas, esa motivación no se ubica en el supuesto que está en el artículo 81, fracción primera, que es el que usan para motivar esta multa. Nos dice luego, ¿no? Estos artículos, el 81, fracción primera y 82, fracción primera, no se tipifica como infracción la conducta imputada a la actora, es decir, el haber presentado la declaración fuera de los plazos. Si nos regresamos a la diapositiva anterior, presentar la declaración fuera de los plazos señalados en las disposiciones fiscales es, por ejemplo, si mi declaración la tenía que presentar a más tardar el día 17 del mes siguiente y yo la presenté el 18, ese es el supuesto que nos están multando. Pero no presentar la declaración, presentar la declaración fuera del plazo. Aquí no está ese supuesto. Si analizamos, no presentarla no es, porque ahí estamos en el supuesto de que sí la presentó, pero fuera del plazo. No hacerlo a través de los medios, tampoco. Presentarlos a requerimientos, tampoco. Aquí no están sancionando por cumplir el requerimiento. No cumplir el requerimiento, tampoco. Cumplir fuera de los plazos, aquí están hablando de cumplir el requerimiento. Entonces, esta sanción que la autoridad me impuso y que impone no está en el artículo 81. No está señalada en el artículo 81, entonces la autoridad se la inventó. Por lo tanto, no hay tipicidad. Tal vez, ¿no? ¿Cuál sería la sanción que pudo haber señalado la autoridad? Si tú presentaste tu declaración de manera extemporánea, ¿no? Y lo hiciste existiendo un requerimiento de la autoridad, pues aquí la presentación sería, o sea, la motivación sería presentar a requerimiento de la autoridad. Se impone multa por presentar la declaración de tal mes a requerimiento de la autoridad, contenido. Esa fue la motivación que en su caso debieron haber impuesto, pero no lo señalaron. El que señalaron fue presentarla fuera de los plazos establecidos en las disposiciones legales, que no está en el artículo 81, fracción primera. Por lo tanto, nos dice, bueno, luego la sala analiza el artículo 81, establece estas infracciones, que son las que ya hemos comentado. Luego nos señala, de tal manera, como lo señala la actora, la conducta consistente en haber presentado las declaraciones que se detallan fuera de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales no se contiene en los preceptos señalados por la autoridad, incurriendo en una indebida fundamentación. Conclusión a la que se arriba tomando en cuenta que en dicho acto de autoridad sí se citan los preceptos legales y se dan motivos. O sea, no dice que hay una falta de, porque recuerden que hay algunos litigantes que en las demandas señalan que existe una falta de fundamentación. No es falta cuando hay fundamentación.
Entonces, lo que hay en realidad es una indebida fundamentación, que en este caso se pudo haber manejado como una falta de tipicidad, ¿no? Porque la fundamentación utilizada no se actualiza al tipo previsto en el artículo 81, fracción primera. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues estoy a sus órdenes, ¿no? Entonces, esta es la segunda sentencia que vamos a analizar. Esta sentencia también me pareció muy interesante porque aquí lo que atacan pues es el origen de la multa, que es el requerimiento, ¿no? Entonces vamos a leer pedacitos de la sentencia, de los extractos que puse, ¿no? Entonces luego nos señala en esta sentencia. Del análisis a los requerimientos de los que derivan las multas, se desprende que la autoridad demandada requirió a la actora el cumplimiento de obligaciones mensuales relativas al impuesto sobre la renta y al IVA de los meses de julio, agosto y septiembre de 2019, otorgando un plazo de 15 días para que se cumpla. Luego nos dice, lo anterior con el apercibimiento de que el incumplimiento al requerimiento se traería como consecuencia, en su caso, las multas establecidas en el artículo 81, se actualizarían las infracciones señaladas en el artículo 81, fracción primera, lo que traería como consecuencia las multas previstas en el artículo 82, fracción primera, inciso A, y luego nos dice inciso B. Nos resume ahí. En el requerimiento de obligaciones nos dijeron, si tú no cumples, ¿no? O si cumples fuera de los plazos, se puede actualizar cualquiera de las sanciones que están en la fracción primera del artículo 82 en los incisos A y B. Sin embargo, cuando lo multan, la autoridad por querer multarlo por una cantidad más alta, lo multa con el inciso D del artículo 82, que establece una sanción más alta. Entonces, la sala señala ahí, fue la propia autoridad quien a través de los requerimientos de obligaciones apercibió a la directora para el caso de que no diera cumplimiento, se le impondría la sanción señalada en el artículo 82, fracción primera, inciso A, o en su caso, la señalada en el inciso B, pero no señaló que se le iba a imponer la sanción establecida en el inciso D, ¿no? Entonces, y aquí transcribe, y si se dan cuenta, efectivamente, ahí nos señala que se puede actualizar, se podría actualizar la fracción prevista, la sanción establecida en el inciso A de la fracción primera del artículo 82, si no cumple la obligación del plazo de 15 días, y luego dice, si cumple, se podrá hacer acreedor a la prevista en el inciso B. Pero nunca apercibe al contribuyente de que si no cumple se le va a imponer la del inciso D. Por lo tanto, nos dice esta sala, que hay una indebida fundamentación y motivación. Entonces, si se dan cuenta, aquí la multa fue ilegal al derivar de un requerimiento de obligaciones que es ilegal. Y muchas veces yo he visto que atacan la multa, pero no atacan el requerimiento. Y en este caso el juicio lo ganaron por atacar el requerimiento. Hay varios juicios que tenemos aquí en la Sala Regional del Caribe que los contribuyentes los ganan porque efectivamente no hay tipicidad o efectivamente el requerimiento pues es ilegal. Pero hay otras tantas multas que los contribuyentes no ganan los juicios porque no atacan debidamente las multas. No es porque las multas estén correctas al 100%, pero no las atacan como deberían atacarlas, porque no atacan efectivamente los motivos que se dieron, no atacan el requerimiento o no lo atacan como debiera ser, ¿no? Entonces, es muy importante que pues ustedes, si llegan a tener alguna multa por el cual se les sancione, ¿no? Derivado de alguna infracción administrativa, pues es importante que se asesoren debidamente, que acudan con un abogado especialista en la materia fiscal o en su caso acudan con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien ya tiene experiencia, además de que la ventaja de la Procuraduría es que se comparten los criterios a nivel nacional y constantemente están estudiando los criterios de todas las salas. La ventaja es que van a poder tener, pues, digamos, mayores herramientas si acuden a la PRODECON, ¿no? Entonces, mi recomendación es que
si no tienen algún abogado fiscalista de su confianza, pues acudan a la Prodecon para que les ayude a combatir este tipo de multas, que hay muchas probabilidades de que se ganen los juicios en contra de estas multas, porque actualmente el fisco las está haciendo de manera incorrecta la mayoría de ellas, ¿no? Igual y más adelante ya no las puedan ganar si el fisco pues repara su actuación y empieza a modificar su motivación, ¿no? La motivación que actualmente usa el fisco en las multas está haciendo muy mal. El maestro Miguel dice, ya mejor sacar la regla para reducirlas, ya mejor sacaron la regla para reducirlas al 100. Sí, eso estaba leyendo. No he visto el contenido exacto de la regla, pero sí estaba leyendo una nota de que sacaron un beneficio para reducir la multa al 100%, ¿no? Yo creo que se dieron cuenta que sus multas estaban, dice, estamos en defensa de esas multas. Sí, yo creo que se dieron cuenta de que todas sus multas estaban mal. Sin embargo, también luego el fisco lo ve como un costo-beneficio, ¿no? Porque de 100 multas que impone, no todos se iban a medios de defensa. Algunos sí la pagaban. Y de los que sí iban a medios de defensa, muchos iban con los abogados no muy buenos y aún así las perdían. Hemos emitido sentencias aquí en la sala donde no se les da la razón porque no tienen una buena defensa. Entonces, a pesar de que la mayoría de las multas son ilegales, también tienes que tener un buen abogado que pueda, pues, atacarlas de manera correcta, porque si no, pues las multas van a prevalecer, ¿no? Entonces, si no, pues vayan con fiscalistas, no con civilistas, es exacto. En la barra actualizándome hay muchos buenos abogados fiscalistas que pudieran atender pues este tipo de asesorías, o si no, con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que brinda servicios de manera gratuita, les podría ayudar mucho, ¿no? Y ahorita pues hay que estudiar bien la reducción para ver si en su caso les conviene pues apegarse a este beneficio fiscal. Si no, otra recomendación, así como yo les traje aquí estas sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene en su página de internet el apartado de consulta de sentencias, donde uno puede consultar las versiones públicas de las sentencias, y es un buscador. Si ustedes les ponen ahí multas, servicio de administración tributaria, artículo 81 y algunas palabras claves, les va a arrojar todas las sentencias por relación que tengan esas palabras. Probablemente les lleve un poquito de tiempo pues andar buscando cuáles pueda servir, pero de ahí pueden obtener pues algunos criterios que en su caso puedan serles favorables y lo pudieran hacer valer en sus medios de defensa, ¿no? Y bueno, de mi parte ya sería todo. Los invito a que sigan mi canal de YouTube, donde están todas las pláticas que hemos tenido aquí en Actualizándome. Y pues si tienen alguna duda, pues estoy a sus órdenes. Si no, pues yo los vería en 15 días con algún otro tema que consideren interesante para compartir con ustedes, ¿no? Alguna análisis de algunas otras sentencias. Bueno. Ok, perfecto, claro que sí, maestro, por ahí estaremos actualizando con esta y en cualquier otra que se nos haya pasado, charlas en la parte de YouTube. Perfecto, ya por ahí los comentarios de agradecimiento. Gracias también por estar con nosotros en este espacio y pues lo vemos en la siguiente emisión. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.